Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a una nueva edición. Esta entendemos que será corta porque ha habido menos competiciones por los procesos, sobre todo en cuanto a selecciones, a nuestra selección, a la selección aragonesa y también en las selecciones territoriales en el femenino, que han llevado pues, a que muchas de esas competiciones no se hayan podido jugar ni se hayan podido disputar y se haya tenido que cancelar o más bien planificar para otras jornadas. Lo que sí que ha seguido jugándose y de qué manera ha sido el fútbol juvenil con la Liga Nacional y con la División de Honor. Fernando Mena, buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. ¿Cómo estamos? Comenzamos, si te parece, con Liga Nacional Juvenil. Cuéntanos qué ha pasado esta jornada. Pues la Liga Nacional Juvenil, Francho, undécima jornada y bueno, pues con resultados muy llamativos y atractivos y bueno, una jornada pues como muy competitiva y muy igualada como si viene siendo la Liga Nacional. Si quieres comentamos un poco los resultados de esta, Adelante. de esta, de esta jornada. Ipice La Escuela 0, Club Deportivo Ebro 1, Oliver 1, San Gregorio 0, Olivar 0, Racing B 0, Balsas Picarral 1, Unión Deportiva Mixta 1, Real Zaragoza 4, Santo Domingo Juventud 0, La Unión La J2, Estadio Casablanca 3, Atlético Monzón Fútbol Base 1, San Agustín 0, Calatayud Escuela Fútbol Base 0, Club Deportivo Teruel 3 y el Fraga Huesca que ha sido aplazado para el próximo día 4 de diciembre. Con lo ves, ¿Qué, Francho, qué sí. resultados te sorprenden de esta jornada? Hombre, pues a lo mejor quizás el partido de la Unión 2, Estadio Casablanca 3, que bueno, venía el Casablanca muy fuerte, pero después de esa victoria del Monzón en casa del Estadio, pues bueno, se tenía que un poquito reponer y la verdad es que se vuelve otra victoria más para el Estadio, que se coloca ya quinto, creo, en la quinta posición, con lo cual es un resultado, bueno, pues también como el Ebro, que ganaba 0-1 al IPC La Escuela, también en un campo muy complicado y que el Ebro, pues, 3 puntos muy buenos para colocarse en mitad de tabla con opciones de vistas para arriba. En la zona baja, tan solo el Olivar consiguió puntuar 0-0, que, bueno, pues al final un punto que tampoco le hace para salir de descenso y ahí sí que peligra el San Gregorio, que pues está ahora penúltimo ya con 7 puntos. Con lo cual, bueno, tendrá que reaccionar. La semana que viene tienen un partido complicado que es San Gregorio y que La Escuela, que ahí sí que se van a jugar un poquito rivales directos por la parte baja. Y bueno, por la parte alta, Francho, el Monzón volvía a ganar. Esta vez sí que le costó un poquito sacar el partido adelante. Lo conseguía en los últimos minutos al San Agustín 1-0 con gol de Eduard. Pero bueno, el Monzón sigue a lo suyo, otros 3 puntos, ya son 28. Y bueno, ya abre hueco con, fíjate, el Real Zaragoza ganaba 4-0, un partido menos. Al Juventud ya son 24 puntos y el Oliver también ganaba 1-0, también un partido que, pues como al San Gregorio le ganaba 1-0, pero también le costó mucho al Oliver, pero que bueno, que al final sacan los puntos, otros 3 y bueno, y ya el Oliver es tercero en la clasificación, Francho. Lo que sorprende un poco es la temporada tan dubitativa que está teniendo el Juventud. Estamos hablando de un equipo de recién descendido de División Honor Juvenil. Sí que es cierto que, lógicamente, de esa plantilla, pues yo creo que prácticamente todos los jugadores volaron, ¿no? Sí. Pero yo les narré este verano en el torneo de Estadio Miralbueno de Olivar y a mí me pareció un equipo muy bien trabajado. Sí, Francho, yo creo que ahora están atravesando una mini crisis porque es verdad que, pues, toda semana lo comentamos, es que yo creo que ya son 4 o 5 jornadas que no consigue ganar. Y bueno, aún así, pues ese buen arranque que tuvo, pues lo mantiene en esa séptima posición con 18 puntos, pero es verdad que la dinámica que lleva, pues es mala, es mala. Veremos a ver este mes de diciembre cómo acaba el año, pero bueno, es verdad que la Juventud se espera un poco más que esté más arriba. Y bueno, yo creo que es un poco de estado de ánimo de pues lo que al final las victorias te llevan a ganar confianza, Francho, y bueno, pues si no se consiguen, al final el equipo pues está bajando un poco posiciones. Lo que sí que parece que el Monzón ha puesto la directa desde el minuto uno y que lo vamos a tener como mínimo en esas posiciones de privilegio, sabiendo que el Liga Nacional Juvenil del Real Zaragoza, por lógicamente, no puede ascender.
Sí, así es, Francho. Es verdad que, pues bueno, ahí pensábamos que a lo mejor todos opinan que al final pues pinchará, se bajará, bajará posiciones, no puede aguantar, pero bueno, ahí está, ¿eh? O sea, partido tras partido, tiene un buen bloque, tiene muy buenos jugadores que ya lo venimos diciendo. Por ejemplo, Eduard, que ya marcó esta jornada, volvió a marcar. Es un jugador que está destacando mucho. Y bueno, es verdad que es lo que hablamos, Francho. Dicen que él al final bajará posiciones, pero ya son 28 puntos que está abriendo mucho hueco y al final, por mucho que haga un partido, pues la próxima jornada juega en Teruel, un partido muy complicado también. Pero bueno, al final, si estás arriba, te mantienes y la dinámica es buena, pues bueno, es un líder fiable, que digo yo. Yo creo también que sí, que es un trabajo extraordinario el que está haciendo la gente del Atlético Monzón ahí en la entidad rojiblanca, tanto en Liga Nacional, como estamos viendo, como en Tercera División. Y de hecho, pues ahí están los resultados que les avalan en el Isidro Calderón, efectivamente. Bueno, Sí. pues dejamos la Liga Nacional, nos centramos en División del Juvenil. Ostras, vaya jornada, ¿no, Fernando? Sí, Francho, sí. La verdad es que yo suelo decir que esta jornada ha sido victorias de prestigio, pero derrotas de preocupación, porque, bueno, la verdad es que se está poniendo la clasificación muy, muy, muy igualada, tanto por arriba como por abajo, pero por abajo, cuidado, porque ya los equipos que no venían de ganar ya están ganando, por ejemplo, como el San Cugat, que lleva 2 partidos seguidos ganando. La semana pasada ha ganado al Huesca, esta semana ganaba el Nasti de Manresa 1-5 nada menos. ¿Y cómo le ha ganado, eh? Con contundencia. Exactamente. Es que es un 1-5 en una categoría que es tan igualada y tan competitiva. Y bueno, empiezan los equipos ya a conocer a los demás equipos, conocen cómo juegan, cómo hay que estudiarlos. Y bueno, pues una jornada, si quieres, repasamos los resultados, Francho, Dale. porque ahí está. Bueno, Sociedad Deportiva Huesca 1, San Francisco 2, Cornellá 0, Real Zaragoza 1, Ladán 0, Español 0, Constancia 1, Montecarlo 0, Racing Club 2, Mallorca 1. Nasti de Tarragona 2, Fútbol Club Barcelona 2, Sabadell 0, Girona 2 y Nasti de Manresa 1, San Cugat 5. La tabla clasificatoria, bueno, sigue líder el Barcelona, que se sigue dejando puntos, como esta semana contra el Nasti de Tarragona, pero bueno, sigue líder con 25, Español 24 y el Real Zaragoza con esta victoria esta semana ante el Cornellá ya es tercero, Francho, con 23 puntos, casi nada, que son 7 victorias ya. Y bueno, la cuarto es la Dan con 20, Mallorca 20, Sabadell 20 también. Ahí están, esa Copa del Rey va a estar muy disputada. Girona con 18, Racing Club, que ya se coloca con 17, Francho, una posición ya muy buena, 17 puntos. Huesca con 12, San Francisco 11, San Cugat 9. Aquí sí que viene ya el pelotón de la gente por abajo, que va a haber mucha igualdad. San Cugat 9, Nasti de Tarragona 9 y ya marca el descenso el Monte Carlo, que ha caído esta semana, 8, Constancia 8, Nasti de Manresa 7 y Cornellá, que es colista 7. Si quieres, Francho, analizamos como los Sí, partidos aragoneses. vamos a analizar un poco pues, esos encuentros de los nuestros. En principio, la Sociedad Deportiva Huesca, que nos sorprendía para mal, después de volverse a Sí. dejar escapar los 3 puntos en la base aragonesa, que es algo que sorprende y más ante un conjunto como el del San Francisco, que bueno, que casi vino con lo puesto. Pues sí, Francho, la verdad es que 4 derrotas consecutivas, que pues son ya 4 derrotas, no puntuar en esta categoría y 4 jornadas, al final te está condenando a bajar posiciones. Y como dices, no esperábamos esa derrota ante el San Francisco, que yo creo que el San Francisco ya vino con un equipaje un poco muy atrevido, que yo creo que hasta puede que le molestara hasta el Huesca ese equipaje que trajeron, de un poco de camuflaje, De que digo yo. camuflaje, sí, sí. Sí, 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 sí. Y es verdad que, bueno, yo estuve viendo el partido, la primera parte muy disputada, el San Francisco muy bien colocado en el campo, no dejaba casi espacios a la Sociedad Deportiva Huesca y, bueno, se llegó al descanso 0-0 y en la segunda parte, pues fue, bueno, llegar a empezar la segunda parte, marcar ya Quirós, un futbolista que ya destacó en la primera parte del equipo balear y, bueno, pues fue meter el 0-1. El Huesca ya un palo muy duro y bueno, es verdad que luego el San Francisco se queda con 10, que parecía que ahí la Sociedad Deportiva Huesca podía pues mejorar o ir para la remontada y bueno, pues al final llega el 0-2, otro gol de Quirós, que yo creo que eso ya hizo mucho daño al equipo orcense. Es verdad que Roche
pues maquilló con el 1-2 cuando quedaban todavía 10 o 12 minutos. Es verdad que el Huesca lo intentó, ese empate, pero bueno, al final es que el San Francisco jugó media hora, Francho, con un jugador menos y al final tiraba contras al final del partido con Quirós y a un futbolista más que pudieron marcar algún gol más. O sea, que es que al final pues preocupa esa derrota del Huesca que al final le hace caer pues fíjate, debajo ya del Racing y a la semana que viene el Huesca que visita al Mallorca. El Mallorca que se está jugando también la Copa del Rey, que viene de esta derrota contra el Racing. Va a ser un partido muy, muy difícil para el Huesca. A cara de perro, hablando del Racing, victoria y una victoria muy trabajada, de los de Tiberio, que le han cogido ya el tino en la categoría y es que nos están mal acostumbrando, ¿no? Cada semana a poder decir que el Racing ha vuelto a hacer los deberes y eso demuestra pues el trabajazo que se está haciendo a todos los niveles, ¿no? En el club. Así es, Francho, de los deberes y muy bien hechos, porque venía un Mallorca que, bueno, pues asustaba, jugadores pues muy físicos, Nicola, Anastasio creo que era, bueno, es que llevaban jugadores muy buenos y bueno, el Racing que tiene todo, o sea, fue un partido muy controlado por el Racing, pronto se puso por delante, 1-0, gol de Nico Molina de penalti y el Mallorca nunca estuvo cómodo en el partido, es verdad que encima el segundo gol del Racing viene a final del descanso, otro gol de Divasón pues se está convirtiendo Teddy Basson y Ed son los máximos goleadores con Nico Molina del Racing, pero bueno, es lo que hablamos, 2-0, jugadores como Leo Perales, que lo tuvimos aquí en el programa, que venía sin participar y bueno, jugó, parecía que era titular de todos los partidos que había jugado el Racing. O sea, es que el Racing creo que tiene muy controlado y ahora ya el tema táctico, Tiberio trabaja muy bien, saben dónde tienen que trabajar esas zonas de defensiva sobre todo, que es fundamental en el campo del Racing. Y bueno, y lo que hablamos, a final de Mallorca se puso 2-1, jugó el Racing con un jugador menos por expulsión de Nico Molina, una expulsión que a la semana que viene ese derby Montecarlo-Racing, pues bueno, va a ser una baja importante para el Racing, pero bueno, el Racing va muy bien, una dinámica, pues yo diría que demasiado bien, porque es verdad que, bueno, con Rocha alguna vez comento y es que está, bueno, súper contento porque el equipo está haciendo un trabajo fenomenal. El que también está haciendo un trabajo fenomenal es Garcés con sus chicos. De nuevo victoria y ya se encaraman a la tercera posición de la tabla clasificatoria. Pues sí, así es, Francho. La verdad que séptima victoria de los zaragocistas en la temporada y la verdad es que tampoco lo tenían nada fácil. El Zaragoza venía, de verdad, de una dinámica muy buena, pero tenía bajas muy importantes en el centro campo. Dani Puente, Betato, Monzón. Monzón estaba sancionado, pero Betato y Dani Puente subían con el filial, con lo cual se presentaba un partido pues, muy disputado y así fue. Hasta el minuto 85 que marcó Herrero de penalti pero bueno, 3 puntos más para los zaragocistas que ahora reciben al Constancia y tienen que aprovechar ahora estos rivales para asegurar los puntos para llegar con las máximas opciones para meterse en la Copa del Rey, Francho. Y el último en discordia, que está ocupando esa posición de descenso, la Unión Deportiva Montecarlo, en un partido que, bueno, tuvo su controversia, ¿no, Fernando? Pues sí, Francho, la verdad es que fue un partido que hubo un poco de todo, que digo yo. Y lo más negativo es la derrota por supuesto, para el Montecarlo, pues que como comentamos la semana pasada con su capitana Ramón Asensio, pues este partido no era una final, pero sí que era muy, muy, muy importante sumar, porque al final podía, pues eso, acarrear lo que ha acarreado, ¿no? No puntuar, los de abajo que ganan y al final se meten en descenso. Bueno, pues luego también hubo incidentes en la grada que, bueno, pues es muy, muy penoso comentarlo. Luego en el acta, pues bueno, también el árbitro tampoco comenta que los seguidores que los provocaron no lo identificados, cuando, bueno, pues, jugadores de ambos equipos peleándose, bueno, al final una sanción que al final la semana que viene, más otra acumulación de suites, tendrán 2 sancionados más en Montecarlo para recibir al Racing y ahora es verdad que el Montecarlo necesita puntuar porque si no, estamos hablando que el Racing marca, ahí tiene 17 puntos, pero es que el descenso está con 8 que tiene el Montecarlo. Están todos 8, 8, 9, San Cugat 9. Y el San Cugat también, y lo que hablamos, 2 partidos seguidos ganando, que es un equipo que gana confianza, Francho, y al final va a ser muy complicado. Hay que sumar, empezar a sumar ya. Va a tener que espabilar rápidamente. Creo que el tema de los incidentes, también tenemos la obligación nosotros de comentarlo, ¿no?
dentro de lo malo, no ha sido tan malo para lo que podía haber sido, porque si el árbitro hubiera plasmado todo lo que tenía que haber plasmado, pues habríamos visto otra cosa y habría salido bastante más damnificado el conjunto del José Luis Violeta. Pero lo que hablamos, tiene que empezar a espabilar, pero a base de ya y sobre todo en su casa. Pues nada, Fernando, nos vamos a ir ya con el bloque de la preferente. La semana que viene, más y mejor. Un abrazo. Muy bien, Francho. Hasta luego. Chao. Rafa, gracias. ¿Por dónde andas? Muy buenas. ¿Qué tal? Ahí te veo, en ese salón tan pincho que tienes. A ver, cuéntame que teníamos, aparte del partido de la jornada, que nosotros ya señalábamos en ese duelo entre el Alcañiz y el Club Deportivo Brea, ha habido mucho y bueno, ¿no? En la preferente, como todas las semanas. Sí, porque teníamos también en el grupo primero, el primero contra segundo, el Inter con el Fraga, que el Fraga después de 2 semanas seguidas sin ganar, pues se conseguía imponer y yo creo que da un puñetazo encima de la mesa. Teníamos un Peñas 2, Aviñánigo 2, luego Magallón 1, Ranillas 1, otro partido de los importantes, Sesión Tiñena 2, Gurrea 1. Pues 2 equipos que estaban ahí un poco en el segundo bloque, que era importante. Sadavense 2, Alto Ricón 7, fíjate qué goleada tan brutal. Gallur 2, Borja 1, un Borja que no conseguía ganar en Gallur, al final lleva muchas semanas ganando, pero es verdad que ganando esta semana se ponía en la posición esa segunda, que puede dar opciones al ascenso, pero perdían el partido. Mayén 0, Santa Anastasia 1, Santa Anastasia que poco a poco pues debería de ir escalando posiciones y ganó en Mayén, que Mayén siempre es complicado. Peñaferranca 2, San Lorenzo de Flumen 3 y San Agustín 0, Pradiano 1, un Pradiano pues que vuelve otra vez a coger una mejor dinámica en un campo muy complicado como es el de San Agustín, que lo veníamos nombrando la semana pasada, que junto con el Magallón pues eran los primeros de los mortales, ¿no? Entonces pues ha habido resultados un poco para todos los gustos, Francho. Hombre, yo creo que ha sido la primera victoria del San Lorenzo de Flumen, esta campaña. Correcto, el San Lorenzo lleva una victoria y 3 empates y lleva 8 derrotas, así que bueno, pues ánimo para ellos, y el Sadavense pues sí que es el que ahora ocupa la última posición y una victoria muy abultada, una victoria muy abultada en su casa, pues bueno, y poco a poco lo que venimos diciendo. Fíjate el Sadavense que diferencia de gol, verás. Y a nivel de clasificación, pues el Fraga yo creo que pega un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Por esa primera posición, por si alguien tenía dudas de quién era el comandante de la clasificación, pues yo creo que esta semana lo ha dejado claro. Es cierto que queda mucho todavía y que los equipos que vienen por debajo apretan, pero al final es el claro favorito. Yo creo que al final debería de ser, si no ocurre nada extraño, el que ascendiera. Y ahí pues lo que ha pasado es que se ha apretado, ¿no?, esa segunda posición con el Inter, el Borja y el Ontiñena y incluso el Pradiano, que los tenemos ahí todos juntitos. Y luego pues ya tenemos pues al Gurrea, San Agustín y Magallón, que siguen en esa clasificación en la parte de abajo, por lo que estamos comentando. El Sadavense es último con 5 puntos, San Lorenzo con 3, que coge un poco de aire, pero aquí ellos están muy partidos contra el Ranillas, Mayén, Alto Ricón, que son los equipos que están ahí marcando ese descenso. Fíjate, el Alto Ricón, que es un equipo que estaba en descenso la semana anterior, que consigue ganarle 2-7 al Sadavense. Entonces es muy significativo del momento tan delicado, ¿no?, que están los de las 5 villas. De todas formas, en 3 puntos te plantas entre el 10º clasificado y el antepenúltimo. Sí que es cierto que aquí, como los 2 últimos tienen tan poquitos puntos, pues al final eso implica que la clasificación, una vez que sales de ahí, pues está como mucho más compacta, ¿no? Entonces ganas 2 partidos y te metes ahí en mitad de tabla tranquilo, y los pierdes y te metes en la parte de abajo. Así que bueno, está un poco más partida, ¿no?, esta clasificación frente a la del otro grupo. Y hablando del otro grupo, de ese grupo segundo, donde teníamos el duelo máximo en la zona alta de la tabla clasificatoria, un partido tremendo donde se añadieron más de 8 minutos de descuento. Ahí hubo de todo, y sobre todo también hubo mucho aficionado del Club Deportivo Brea en el campo del Alcañiz. Se fletaron autobuses para acompañar a los breanos, y la verdad es que esa salsa del fútbol que se vuelve a recuperar en esta preferente.
Sí que es cierto que Alcañiz, pues yo creo que un poco siguiendo la estela de Andorra, ¿no? Que cuando yo estuve en Alcañiz, pues Andorra pues tenía ese frente. Yo creo que ahí lo están haciendo bien. Creo que cada vez meten más gente. También es cierto que el equipo pues cada año va creciendo y que al final es mucho más fácil ir a ver al equipo cuando gana que cuando pierde, ¿no? Cuando fuimos nosotros para allí, que estábamos creo a 8 puntos de la salvación regional preferente, era mucho más complicado ir que ahora, pero desde luego pues haciendo equipo y grupo con gente de allí y encima saliendo los resultados con veteranos que llevan ya tiempo, pues como Javi Muniesa o como Cardiel, que al final son buques insignia, ¿no? de allí, pues al final pues meten gente. Y luego pues el Brea también ha sido un equipo que tradicionalmente pues ha metido mucha gente allá donde ha estado y tiene muchísimo mérito, pues porque hace 2 años estaban en segunda federación o hace 3 años estaban en segunda federación, entonces tiene mucho mérito. Y en este grupo pues ha habido un Valdefierro 2, San José 1, un Valdefierro que vuelve a coger el aire y un San José que le costaba el puesto o la destitución a David Rincón, una vez que llevaba muchísimos años allí. Teníamos el derbi turolense, que lo nombraba la semana pasada, ¿no? Sí. Ese Atlético Teruel 2, Teruel B1, Atlético Teruel que se encarama en la parte alta. Una de las sorpresas, por no decir la sorpresa de los dos grupos, ese Valderrobres 2, Fuentes 0, un Fuentes que perdió una oportunidad buenísima de arañarle puntos a alguno de los de arriba. Morata 2, Quinto 2, ese Calamocha 1, Alfinden 2, el Alfinden que también está en la parte alta. Montecarlo 1, Calatayud 1, Calatayud que ya deja de ser sorpresa el que no consiga sacar los partidos. El partido de la jornada que hablábamos es el Alcañiz 2, Alcañiz 1, Brea 2. Luego Atlético Cariñena 2, la Muela Escuela 2 y el Cella que conseguía imponerse al Herrera en su campo y que vuelve a estar otra vez a puertas de esa pelea, ¿no? En la parte del ascenso. Ahora cuando nos ponga la clasificación lo veremos. Ahí tenemos, pues fíjate, el Alcañiz con 26, Brea 25, Cella 23 y Atlético Teruel con 20. Y es muy llamativo pues que al final de los 4 primeros clasificados del grupo 2, 3 sean de Teruel. Porque al final es verdad que Alcañiz está muy lejos de Teruel y de Cella, pero no deja de ser de provincia. Y yo como buen turolense o medio turolense que soy, pues la verdad que contento de que estén en la parte de arriba, ¿no? Y al final, pues lo que hablamos, el Atlético de Teruel, Fuentes y Valdefierro y Alfindén están ahí con 20 puntos. También están todos muy cerquita, ¿no? El Alfindén que se ha colado ahí sin hacer mucho ruido entre los más grandes y que desde luego semana a semana pues lo está haciendo muy bien. Y por la parte de abajo, pues el Valderrobres que toma aire con esa victoria que es súper importante. Y aquí la diferencia es que si el Valderrobres consigue ganar, pues aquí también vuelves a subir 4 o 5 posiciones. Porque aquí está muchísimo más compacta la parte de atrás que la parte de arriba. Y los dos últimos clasificados, pues ahí los vemos que son el Calamocha y el San José. Un Calamocha que va en caída libre y un San José que lo mismo, que viene de hacer muy buenos años. Y el año pasado ya no fue tan bueno como los anteriores, pero siguió siendo bueno. Pero este año le está costando muchísimo y veremos a ver si son capaces, ¿no? de revertir esta situación tan complicada. Sí que sorprende muchísimo, lógicamente, pues la destitución de Rincón, porque era una institución en la Unión Deportiva de San José. Es más, es que llegaron a jugarse el ascenso a tercera división, mano a mano con el Fuentes, ¿no? Esa temporada preciosa en el playoff. Y lo que ya comienza a no sorprender tanto, aunque creo que por lo menos han conseguido frenar esa sangría de goleadas, es el filial del Calamocha. Sí, el Calamocha, pues al final lo que venimos diciendo, tiene muy mala pinta. Es verdad que si 1-2, pues por lo menos le da algo de aire. Hubiera sido mejor, ¿no? Que hubieran podido sumar algo. Y el San José, pues yo no sé muy bien lo que habrá pasado, pero al final, David llevaba 1000 años allí. Quiero decir, habrá sido de mutuo acuerdo o incluso una decisión suya o una decisión consensuada. Yo creo que cuando llevas tanto tiempo, estoy hablando sin saber, y una persona que lleva tantos años, pues yo lo que espero es que se haya llegado a un acuerdo entre las dos partes y me imagino que tanto David como el San José querrían lo mejor para el equipo y evidentemente cuando estás en una situación así, pues lo mejor es pues quizá apartarte y salir, ¿no? Porque son muchos años con los mismos jugadores que al final también se cogen vicios y bueno, veremos a ver si el que va nuevo pues consigue revertir esa situación. No se sabe todavía, ¿no? No se sabe nada de quién va a ser el nuevo técnico del San José.
No tengo ni idea, no estoy en el mentidero, me lo hackearon hace un tiempo y ya no lo tengo, con lo cual no, estoy un poco aislado de la rumorología. Vive más tranquilo. A ver, que tenemos Sí, pregunta. ¿Viste última derrota del Alcañiz en casa? Esa es buena, ¿eh? pues no lo sé, Esa es para no, expertos en Alcañiz. no lo Esa sé, es para no expertos lo en sabría. Alcañiz. Pues escucha, igual nos la puede resolver nuestro protagonista hoy. A ver si nos la pasó Rubén Floría. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Muy estáis, buenas Nacho, noches. Rafa? ¿Qué Te tal? lanzamos la pregunta que nos hacen nuestros oyentes. Última derrota del Alcañiz en casa. Pues Quitado la bueno, vuestra. hoy en un medio salía en el Heraldo, ¿no? Hacía 2 años que no perdían en casa. Rival Dos no sé años. deciros, pero bueno, victoria importante este fin de semana. Y victoria tremendamente trabajada, porque habéis sudado sangre para conseguir llevar los 3 puntos al Piedrabuena. Sí, sí, bueno, no fue un partido fácil. Empezamos muy bien, la verdad. Yo creo que no se esperaban que saliéramos tan bien nosotros y a lo que minuto 1 ya les metimos el primer gol. Luego ya, pues sí que empezaron a tener ellos un poco más el dominio de balón. Es un equipo que me ha sorprendido para bien. Lo tenía muy poquito estudiado al Alcañiz, pero yo diría que es de los equipos o el equipo que mejor trato tiene de balón de este grupo de la preferente. Y bueno, pues nosotros hicimos un partido muy serio, muy trabajado. Yo creo que, excepto una ocasión muy clara de ellos en la primera parte, más el gol, el resto del partido no fue la sensación de sufrir. Tenían desde la defensa y defender bien, estábamos cómodos. Y bueno, como has dicho, pues sufriendo hasta 9 de añadido. Afición, ambiente infernal ahí en Alcañiz. Pues bueno, supo muy bien los 3 puntos. No, la verdad es que era un partidazo, ¿no? De Rubén, porque al final llevan ahora, lo dicho, llevan 2 o 3 años en los que se está generando un aura y un ambiente ahí en Alcañiz que yo creo que es positivo, partiendo de que posiblemente sea el campo más frío de todo Aragón, pues porque el tema de la pista te condiciona mucho, pero es verdad que es un público muy, muy exigente. A mí me gustaría preguntarte un poco por vosotros, ¿no, Rubén? Porque empezasteis un poco no sé si a lo mejor con ciertas dudas o con un poco de falta de acople a la categoría y un poco cómo ha ido evolucionando el equipo, ¿no? Porque al final incorporaste, como es normal, ¿no? Piezas muy, muy jóvenes, pero cómo de importantes están siendo estos jóvenes y cómo de importantes están siendo los veteranos de nivel que tienes para ayudar a toda esta gente joven. Pues mira, yo desde el minuto 1 he creído siempre en la plantilla que hemos confeccionado. Sí que es verdad que ha sido totalmente nueva, porque nadie quiso renovar prácticamente. Tenemos 2 chicos de ahí de la casa, de Brea, y el resto, pues como bien has dicho, es una plantilla mayormente joven. El jugador más veterano yo creo que es Utrilla con 32 y luego está Edu Vicente con 30. Y sí que es verdad que ellos dos nos dan mucho pozo a nivel de equipo, ¿no? Bueno, nos costó básicamente pues porque al final todo el proyecto nuevo cuesta, ¿no? Un inicio, pues bueno, nos tocó un calendario bastante duro con rivales que van a estar en la lucha por el ascenso, como son el Fuentes, el Calatayud, incluso Quinto, que ahora está despertando. Y poco a poco, pues bueno, ahora mismo, sinceramente, estamos en una dinámica brutal. El equipo da gusto verlo entrenar, da gusto verlo competir. No es casualidad, ¿no? Meterle 8 goles a Valderrobres. Es que este fin de semana el Valderrobres ha ganado a Fuentes, ¿no? Eso es, quiero decir, yo creo que es mérito también de los chicos que se lo están creyendo y bueno, pues a soñar un poquito, pies en el suelo, pero queda mucha liga. Pero la victoria del fin de semana creo que ha sido un mazazo en la mesa para ser candidatos, ¿no? Para ser firmes candidatos para el ascenso. Fíjate, ahora tenemos los datos. En diciembre del 23, 0-2 contra la Lunia. Ya, 2 años, ¿eh? 2 años. 2 años, 2 años. Han pasado para que el Alcañiz cayera en su casa. Yo sí que te quiero preguntar primero,
cómo te engañan cariñosamente para hacerte para llevar las riendas del proyecto del Club Deportivo Brea, que como bien has dicho, viene de 2 temporadas tremendamente complicadas para los breanos, caer de segunda federación a tercera. La directiva estaba muy preocupada con eso, porque sabían que no querían caer de golpe. Al final, por desgracia, pues no pudieron mantener la categoría, no pudieron mantener la tercera división. Y yo creo que ahora, pues bueno, toca renovar también ilusiones, ¿no? Y te eligen a ti, Rubén. ¿Por qué? Bueno, al final Rafa ha estado como yo en División de Honor Juvenil, los dos estuvimos 2 años y creo que la División de Honor Juvenil es una categoría que te curte mucho como entrenador, ¿no? Tanto los jugadores como los entrenadores nos pensamos igual que después de División de Honor Juvenil el salto tiene que ser más grande que un preferente. La verdad que no llevaba mucha idea de continuar, por lo menos tomarme un año sabático, ¿vale? Porque al final 2 años en la División de Honor Juvenil queman mucho a nivel de esfuerzo mental. Pero con la llamada de Brea, la verdad que dije, jolín, es que ¿cómo vas a decir que no a esta plaza? Es un equipo que hace 2 años estaba en segunda ref, con una afición, me parece que de las mejores de Aragón. Y luego la directiva, ¿no? Ahora que vas conociendo un poco a la gente de Brea y pues es una gente que son muy buena gente que lo da todo y la verdad que estoy encantadísimo y agradecido de que me hayan dado la oportunidad y bueno, espero devolverle toda la confianza depositada y muy contentos, la verdad. Pues la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. La división de honor al final quema mucho y el salto yo creo que tiene que ser donde realmente puedas. A mí cuando me tocó yo fui a la Almunia, que terminé en tercera, luego tuve la posibilidad de ir a Belchite, al final no acabé yendo a Belchite y fui y renové con la Almunia, ¿no? Belchite en tercera, la Almunia en preferente. Pero sí que es cierto, Rubén, que yo para mí, pues yo creo que eres un trabajador nato 12 meses, que yo creo que al final muchas veces la labor del entrenador, yo tengo una frase muy grabada que la digo muchas veces de mi buen amigo Sergio Lagunas, entrenador del Calamocha, que dice una frase que es que la pretemporada se hace en mayo o junio y no se hace en agosto, ¿no? Que se hace con los fichajes y que luego una vez que fichas, pero sí que es verdad que yo creo que tiene mérito que has sido capaz de unir al proyecto de Brea jugadores de nivel jóvenes, porque así como nosotros yo creo que somos adultos y aunque podamos pensar que nuestro salto podría ser a tercera después de División de Honor y hacerlo bien en División de Honor, ¿no? Como lo hemos podido hacer tú y yo, el futbolista es bastante menos sensato y este año estos años ya con la segunda federación todavía tienen cabida jugadores en tercera división que seguramente antes no la tenían, ¿no? Entonces, ¿cómo has conseguido el unir al proyecto de Brea a todo este tipo de jugador que a lo mejor podía tener unas expectativas distintas? Mira, yo soy una persona que proyecto que cojo. Se nos ha congelado. Se nos ha congelado. Y tenía buena pinta la respuesta. Sí, estaba ahí ya. Estaba caliente. A ver si lo podemos recuperar. Al bueno de Rubén. No, es que es verdad que lo que estábamos hablando, Francho, que es verdad que es verdad que el salto que a lo mejor dice, joder, estaba en División de Honor, lo he hecho bien. Los futbolistas lo mismo, ¿no? Que a lo mejor, pues, que menos que jugar en tercera división, luego es muy complicado. Yo por ejemplo, a la Almunia me costó mucho llevar jugadores de División de Honor, en División de Honor que había descendido, ¿no? Y no pude llevar a otros jugadores que luego fueron a tercera y evidentemente jugaron. Y yo muchas veces lo decía, ¿no? Que me hubiera resultado más fácil haber hecho equipo en tercera que haber hecho equipo en preferente, ¿no? Porque al final las expectativas de los futbolistas, y hoy en día más, porque cuando yo estaba al final, pues por ejemplo Raúl Rubio el primer año pues fue a Egea segunda B, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que hay mucha más cabida, porque yo soy de las personas que pienso que la categoría que más se ha visto afectada ha sido la tercera, porque yo creo que la preferente ha mantenido un nivel, la tercera es a lo mejor la que
puede albergar o tiene más cabida, ¿no? Para el resto de los... Para muchos jugadores que hace unos años no hubieran jugado en tercera división nunca. Pero yo creo que tiene mucha más cabida. A ver si recuperamos a Rubén. A ver si podemos recuperar a Rubén. Añadiendo lo que tú dices, bueno... Y quitarle el mérito al nivel de la tercera división, ojo. Sí. Yo creo que ya se puede hacer público cuando el Brea, precisamente en segunda federación, estaba sufriendo los pobres como perros porque tuvieron la mala fortuna de nada más comenzar la temporada perder a 2 jugadores con 2 lesiones de larguísima duración, es decir, no pudieron jugar en toda la temporada. Yo lo hablaba con la directiva y lo hablaba pues con que se puede decir con Luis Costa, hablando un palín pronto, y no pudimos llevar jugadores. Los chavales jóvenes porque entrenaban muchos días. Y me decía Luis, si a nosotros, con los años de estos críos, nos llegan a decir de jugar en segunda federación, me cago, es que peregrinamos. Es que nos habría dado igual haber entrenado. Pero vamos, y pues lo que hablamos, ¿no? Más Luis que ha sido un trotamundos, ¿no? Y es verdad que con la segunda federación Ibrea tenía un aspecto muy peculiar, ¿no? Y era pues que entrenaba 4 días, que económicamente hablando el proyecto no tenía tanto dinero como a lo mejor podían tener otros, y evidentemente pues los años de Raúl Jardiel y estos años pues ahí sí que había tirón. Yo creo que luego les costó un poco más, ¿no? Entonces hay muchas veces que el futbolista también, depende en qué edades está, pues pondera más unas cosas o pondera más otras. Pero desde luego la semana pasada estuvimos en las sesiones de los entrenadores, las que tenemos que hacer cada cierto tiempo para que no nos retiren el carné, y estábamos hablando y tal, y yo hablaba de mi última experiencia en Liga Nacional, y yo pues no sé si volvería a entrenar en Liga Nacional, no sé que fuera el Zaragoza o el Huesca, porque cada vez voy cumpliendo más años y los chavales pues tienen unas costumbres distintas, y al final ya no podemos entrenar como entrenábamos hace 10 años, hay que entrenar como los chavales de ahora desean entrenar, y luego al final tú te coges plantillas, yo qué sé, la plantilla del Calamocha, por ejemplo. Calamocha tiene futbolista, estaba José Carlos Gil jugando con 40 años todos los días. Te coges a Andorra y tiene a Adán Pérez. O sea, te coges gente que tiene 35, 36, 38, que los que tienen ahora 20, seguramente cuando tengan la edad de Gil, no estarán jugando. No estarán jugando. Seguramente. No. Tengo relación con él y porque será de los más veteranos, pero te puedo hablar de Roncal, que sigue jugando en el Mayen con 42, o sea que hay muchos, pues Manau, muchos ejemplos de gente que juegan porque les gusta, y ahora la gente... Porque han tenido afición al fútbol, y eso muchas veces pues se echa mucho de menos en este fútbol que ha pasado de la calle, del barro, a las escuelas de tecnificación. Que bien, que yo estoy de acuerdo con vosotros que todo mejora, ¿no? Pero hay cosas que sí y otras que no. Estamos teniendo problemas ahí cada vez que entra el bueno de Rubén. Sí, algo pasa con... Igual, Jandro, pregúntale a ver si puede entrar con el móvil, o porque no sabemos con qué está entrando. Yo creo que está con el móvil. Sí, con el móvil o con un ordenador. Pues si tiene algún portátil o alguna historia, y así podemos volver a recuperarlo, porque la verdad es que nos ha dejado ahí con el intríngulis, Rafa. Estaba la cosa ahí caliente, Oye, si te parece, mientras intentamos recuperar a Rubén, hablamos de nuestra selección, de la azulona, queríamos tener esa pincelada. Nuestra selección, la semana pasada teníamos a Aitor Pardo, a su nuevo técnico, tras la salida, yo entiendo que pactada, del anterior míster, del campeón de Europa. Bueno, pues tenía ese reto, ¿no? Nos comentaba pues ese reto tan importante de por lo menos no caer en la primera eliminatoria. Nos hablaba de una Extremadura muy fuerte, y así fue. La verdad es que fue una Extremadura donde nos puso las cosas tremendamente complicadas, pero como siempre, Yusuf, que se le caen los goles
porque hay que decirlo así, anotaba un tanto precioso para conseguir esos 3 puntos que luego a la postre, con el empate contra Canarias, también muy sufrido, pues nos ha hecho pasar a esa fase intermedia que, por lo que se ve, será también aquí en Aragón. Que os podremos poner otra vez de nuevo a disfrutar. Esperemos que para allá, para el mes de febrero-marzo, vamos a ver si se ve afectado el bloque o no de la selección, porque bueno, está. A ver si ahora tenemos ya a Rubén. No sé qué ha pasado. Ya perdonadme, problemas del directo. Bueno, son las cosas del directo. A ver, que tenemos un comentario, lánzalo, Alejandro. Dice, Raúl Rubio estuvo 2 años en Brea curtiéndose. Así fue, sí señor. Correcto. Y muy aprovechados, por cierto. ¿Qué nos decía? A ver, que nos has dejado ahí con... La pregunta era el cómo habías sido capaz de conformar la plantilla, un poco alineando las expectativas o las ilusiones que a veces tienen los futbolistas con la realidad de la situación. Mira, yo soy una persona que para entrar en un proyecto me tiene que ilusionar. Si a mí algo me ilusiona, esa ilusión que tengo, se la transmito al jugador. Y así lo he hecho toda mi vida, quiero decir, al final, pues bueno, tampoco he vendido algo que no sea verdad. Vas a un sitio donde se respira mucho fútbol. Hacía 2 años estaban en segunda ref, tercera descendieron por pues bueno, una mala planificación de plantilla, puede ser, no lo sé, pero al final lo que he convencido también son gente un poco de mi cuerda, gente que he podido entrenar, gente que conocía, gente que me conoce, que sabe cómo entreno, cómo vivo el fútbol, cómo transmito. Y bueno, esa ha sido la clave un poco, toda la ilusión que tenía yo, transmitírsela a ellos y así un poco lo logramos, ¿no? Sí que es verdad que luego, pues bueno, han venido otras incorporaciones. Ha habido un chico que se llama Jairo Micolta, que es primo hermano de Mario Leo Caicedo y de Ronnie, incluso de Joel Valencia. Pues bueno, que me cayó de la nada, me llamó un día Joel, que había venido el chico de Ecuador y le dije que yo encantado de probarlo. Y bueno, no solo lo probamos, sino que lo hemos firmado y para mí está siendo ahora mismo una sensación en la categoría, Jairo. Y luego Pablo Utrilla, que ha sido el último fichaje, pues bueno, a Pablo le dije que era una necesidad muy grande el firmarlo porque empezamos un poco duditativos, necesitábamos una persona con una jerarquía como él. Y bueno, vino a entrenar, me acuerdo, vio un poco el ambiente y el equipo que había y flipó un poco, ¿no? Del nivel, porque al final es una plantilla joven, pero yo a veces estoy entrenando, paro la tarea y digo, madre mía, qué locura de ritmo, de lo bien que está saliendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este equipo está empezando a rodar y como he dicho, con los pies en el suelo, pero esperamos dar mucho que hablar este año, la verdad. Yo creo que, a ver, la directiva es una directiva que deja trabajar y que el listón, yo creo que os lo vais a poner vosotros solicos, ¿no, Rubén? Sí, ellos sí que es verdad que al principio es un mazazo muy duro, ¿no? El descender 2 años seguidos y ellos me lo transmiten. Al final me llaman y me dicen, oye Rubén, mira, nosotros queremos ascender y sí que es verdad que no se meten en lo deportivo, no se han metido en nada ni creo que se metan en nada porque sí que hablo con ellos diariamente o semanalmente, pero nunca se han metido en una decisión deportiva ni en quién tiene que salir a jugar, ni por qué haces esto, ni por qué dejas de hacer lo otro. Entonces, en ese sentido, la verdad que da gusto estar con ellos porque solo están para ayudar, que digo yo. No, pues eso desde luego, Rubén, es importante. Y un poco, ¿cómo ves la categoría, ¿no? Sobre todo lo que es la parte de arriba, porque estábamos comentando en la previa antes de entrar, que al final hay mucho aroma de Teruel, ¿no? En esa parte alta cuando no es un clásico. Yo los años que viví, pues al final pues siempre te toca pues un Cariñena o te tocaba un Melchite o te tocaba un Fuentes, ¿no? Que el Fuentes está, no sé si está al mismo nivel que cuando estaba con Iván Ballester o no. ¿Cómo los ves, no? A esos equipos, a Once y al Atlético Teruel, los ves
porque yo no tengo ninguna duda que el Brea va a ser un equipo que va a estar hasta el final. Alcañiz yo creo que va a ser un equipo que va a estar hasta el final. A mí el que me está un poco defraudando un poco, entendiéndose bien, es el Calatayud, pero ¿el resto los ves con el suficiente pozo como para estar hasta el final? A ver, yo no quiero hacer de menos a ningún rival y menos ahora mismo porque la clasificación dicta sentencia, manda ahora mismo, pero sí que es verdad que yo creo que Calatayud acabará estando ahí. Nosotros nos enfrentamos la jornada 2 y es un equipo que me gustó mucho. La verdad que estaba ya rodado. No sé lo que les está pasando, ¿eh? También es verdad que si ganan el viernes ya se colocan a 3 puntos de nosotros. Entonces, a mí es un equipo que sí que es verdad que igual no tiene fondo de armario y puede ser un problema, ¿no? Y luego los equipos turolenses, pues bueno, Cella tengo que empezarlo a estudiar porque en 2 jornadas vamos allá. Me está sorprendiendo, la verdad, porque al principio de temporada decían que era un equipo muy justito y tal, pero la clasificación y los resultados no dicen lo mismo. Algo bien están haciendo para estar ahí. Y el Atlético Teruel, pues bueno, nosotros ahí perdimos. Sí que es verdad que ese día, pues quise cambiar sistema, no me digas el por qué, alguna locura que le entra alguna vez a los entrenadores y las cosas no salieron como quisimos, ¿no? Dije, ya no voy a hacer una de estas locuras y me pareció un equipo muy rocoso, muy difícil de ganar, defendían muy bien. El campo es complicado, además también. Si no el campo es muy complicado, les avisé de cómo nos podían meter y nos metieron así. Es un equipo que mientras la inercia sea así estará arriba, pero sí que es verdad que no veo que tengan un fondo de armario o esa capacidad de estar hasta los minutos finales para luchar un ascenso. Y Rubén, ¿cuál es el tapado de este grupo 2? Están todos destapados, Francho. Aquí. Bueno. Alguno hay que... No sabría qué decirte. Por ejemplo, ahora el quinto, que empezó muy mal, está empezando cuidado, porque si gana el Calatayud, pues empataría con Calatayud y se pondría en la pomada. Pero no sabría qué equipo decirte. Alcañiz, te diría. Alcañiz me ha sorprendido porque es una quinta que conozco a muchos jugadores de ahí. Hay muchos jugadores de la casa, las cosas como son, y los jugadores que ha firmado le está saliendo muy bien. Ha firmado 2 o 3 jugadores que la verdad que me están sorprendiendo, que los conocía y están haciendo las cosas muy bien. Salí, de verdad, el domingo me fui con la sensación de que es un equipo que nos lo va a poner muy difícil al resto de equipos seguro, o sea, lo va a luchar segurísimo. Fíjate, la semana pasada tuvimos aquí a Hugo Rox del Cella y le preguntábamos, oye, cuéntanos qué ha pasado en Cella para estar la temporada pasada al borde del descenso, ahora ir como un tiro. Y nos comentaba pues que bueno, que ellos están recepcionando, recuperando muchos jugadores que ahora al estar el Teruel en primera federación no tienen cabida, en otro proyecto en tercera federación en la capital, y que bueno, pues que eso está haciendo que tengan que marchar pues chicos de Liga Nacional Juvenil, algún División de Honor, que tiene que buscarse esa cabida, y muchos de ellos acaban en el Cella. Sí, bueno, decían que el Teruel B en principio iba a ser un equipo así, ¿no? De jugadores que no cabían en el Primera Ref, pero parece ser que igual es en Cella porque Teruel B no acaba de arrancar. Y como os digo, en breve se me pondré ya a ver, porque nos pasamos entre los entrenadores los vídeos y tal, tenemos un grupete, y pronto me toca estudiar al Cella porque la verdad que es el último partido antes del parón navideño. Y me preocupa porque encima están ahí pisándonos los talones. No sé si vamos a un punto, no lo sé ahora mismo la clasificación. La verdad que no soy una persona de mirar mucho clasificaciones porque te vuelves loco, ¿no? Una semana ganas, estás aquí, otra empatas, pierdes, bajas. Mira, ahora nos la pone Jandro a 2 puntos. Pues bueno, va a ser un partido bonito, yo creo, ¿eh? Va a ser y muy difícil, estoy seguro, encima en su campo. Yo cuando os decía lo del tapado me refería al Alfindén. Bueno, es un equipo que nosotros cuando jugamos, la verdad que en la primera parte le estuvimos muy por encima, pero en la segunda parte pues dieron un pasito adelante y acabaron empatándonos el partido.
No sé hasta qué punto les va a dar para luchar estar ahí arriba en la clasificación, pero sí que es verdad que tiene jugadores determinantes como Barquilla, Baciero es un buen jugador que tiene arriba, saben a lo que juegan, es un equipo muy ordenadito, también muy compacto. Pues bueno, es un equipo que es capaz de ganar a cualquiera. Y ya para terminar, Rubén, y esto, ¿cómo ves no sé si te ha tocado enfrentarte o no con el San José, cómo ves un poco la situación de un equipo que ha estado tan arriba y con un entrenador que tiene la categoría y el campo, que es un campo también peculiar, Tomada, que nos puedes opinar, o sea, que nos puedes decir un poco de cómo estás viendo ese tema, aunque no tenga nada que ver con el Brea, y cómo lo ves eso? Pues yo, al San José hay muchos jugadores que conozco del San José, incluso a David Rincón, que hasta esta semana era entrenador, creo que ha dimitido, ¿eh? No ha sido destitución porque tengo un buen trato con él. Me acuerdo cuando les ganamos, además fue el partido de fiestas en Brea, que les ganamos bien, 3-0, lo vi muy decaído y a David Rincón nunca lo había visto yo así. Daba la sensación de que no se hacía con el grupo, ¿no? Al final David ha tenido la suerte de tener en estos años, que además ha jugado mi primo hermano ahí todos estos años con él, un bloque pues muy fuerte de su confianza, gente hecha en la regional, y de ese bloque ya no queda tanto jugador. Sí que es verdad que quedan un par de defensas, el delantero, pero claro, han hecho una plantilla ahora muy joven también y yo creo que no se ha hecho... No, lo poco que hablé con él últimamente me decía como que le costaba, ¿no?, el qué decir al equipo, porque llega un momento que ya yo creo que has probado todo y no eres capaz, ¿no?, de a esa plantilla de hacerle sacar todo el jugo que tiene. Bueno, yo pienso que si llegas a ese momento, lo mejor es dar un paso atrás y el que venga por lo menos a intentar a sacar, porque creo que no tiene un equipo como para estar tan abajo, de verdad. Pero bueno, las dinámicas en el fútbol son muy malas y yo las he vivido también como entrenador el año pasado, y cuando estás en una dinámica mala es difícil salir, muchas veces. Es complicado. Muy complicado. Pues Rubén Floría, un placer como siempre tenerte aquí en la Grada FM. Igualmente. Sabes que es tu casa, que cuando quieras el micro está abierto. Teníamos muchas ganicas de volver a tener al Brea, ellos lo saben, además que esta siempre ha sido casa del Brea y hemos disfrutado mucho cuando hemos ido allí y ellos cuando han estado aquí. Por lo tanto, cualquier cosa buena que le pase al Brea es una cosa como si nos la pasara a nosotros mismos. O sea que si estás a gusto y estás bien, como digo yo siempre, firme rato. Un abrazo, Rubén. Adiós, un abrazo. Fíjate. Bueno, y después de hablar con Rubén Floría, que de hecho nos alegra mucho verlo ahí dirigiendo de nuevo los destinos del Brea, era una obligación moral para nosotros el tener en nuestro rincón del recién estrenado, ¿no?, el rincón del fútbol modesto, del fútbol de barro, que ya hemos comenzado con los derbis monegrinos, el tener a un equipo que en la temporada pasada pues la verdad es que le dio mucha vidilla, ¿no?, a esa segunda regional, y ahora estrenaba categoría, estrenaba la primera regional, que nosotros que el Rozano vamos a tener a uno de sus jugadores, a Diego Marzo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estáis? noches, Diego. Lo que es el fútbol, tío. Mira que te hemos tenido en diferentes equipos. Este señor te ha entrenado a ti también. Sí, señor. Y al final, ¿cómo te han engañado por irte al Rozano? Yo lo sé Bueno, porque era ahora con tu padre, pero cuenta. sí, yo soy ya, bueno, rotsonero de corazón. La verdad es que fue fácil convencerme porque bueno, el club lo fundaron dos muy buenos amigos míos, José Arévalo y Raúl Blasco. Entonces, pues bueno, eso era que estuve jugando en el Cariñena, después Valdecierro, y después de esa etapa en Valdecierro, esa temporada en el Valdecierro, pues bueno, yo tenía la duda qué hacer y nada, hablaron conmigo y me convencieron rápido de irme con ellos. Y la verdad es que a veces lo pienso y yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar, porque estoy disfrutando muchísimo de estas temporadas en el Rozzano, de jugar con amigos, ¿no?, con tan buen ambiente, y la verdad es que eso te puedo contar, que estoy disfrutando mucho de jugar en el Rozzano. Joder, la verdad es que es alucinante, Diego, porque
porque claro, estoy aquí revisando un poco las alineaciones y las actas y por ahí. Y joder, ahí estáis unos cuantos, de los que habéis estado conmigo, Carlos Marzo, Are, Raúl Blasco, ¿no? Está por ahí también. Eso es. ¿Cuántos años seguido? O sea, porque el club es de reciente formación. Es que me acuerdo yo, no recuerdo cuándo, me junté a Are y me dijo, pues he montado un equipo, pero no hace mucho. O sea, y el equipo ahora está más cerca de Preferente que de otra cosa. Entonces, ¿cuándo nace el club en sí? Sí, esta es la quinta temporada del club nada más, porque es cierto que, bueno, ellos tenían la idea, ¿no? de montar un equipo, les apetecía seguir jugando, ¿no? Y jugar con amigos sobre todo. Entonces, bueno, a ellos se les ocurre montar el equipo, ya te digo, hace 5 años. Entonces, bueno, la primera temporada es verdad que no ascienden, lo hacen bien, pero bueno, no consiguen ascender. Es verdad que al final los comienzos son complicados, ¿no? Reunir a la gente y demás, pues es difícil. Pero ya al año siguiente es verdad que nos unimos bastantes, ahí ya, entre otros yo, ahí me uní al Roxano, o sea, esta es mi cuarta temporada, si no me equivoco. Y es que el resto ha sido todo en cadena de ascensos, es cierto. Ese año ascendimos de tercera, el año siguiente segunda B. El año pasado pues conseguimos el ascenso en segunda y aquí estamos este año jugando en primera. Nosotros lo sufrimos aquí en el Prau, en Perdiguera. Y la verdad es que, bueno, fue de los equipos que mejor fútbol practicó. Cuando te hablaba también de Diego, de Carlicos Marzo, que lo habéis fichado esta temporada. Un jugador que tenía ofertas de equipos de Preferente, incluso algún tercera, y ha decidido el irse con vosotros. Por eso te comentaba que yo lo hablo muchas veces con su padre, que es compañero mío de profesión, y me lo decía, dice, pues yo lo veo encaminado al Rozano, ¿eh? ¿Qué Sí, tiene el Rozano para que jugadores que podrían estar en categorías superiores decían, oye, no, yo me voy a la primera y a luchar allí con mis colegas? mira, la verdad es que el caso concreto de Carlos, pues bueno, Carlos es un muy buen amigo nuestro, ¿no? Jugamos juntos en el Olivar, como ha dicho Rafa, ¿no? Él mismo nos entrenó. Entonces es cierto que llevábamos ya más de una temporada, ¿no? Tocando ahí al timbre a ver si se unía a nosotros y se venía, se ha hecho de rogar, pero al final este año se ha dado. Y es cierto que no solo él, la verdad es que este año sí que ha habido varias incorporaciones, ¿no? En la plantilla ha habido bastantes fichajes. Ahí hay que destacar también, pues bueno, Carlos sea un ejemplo, ¿no? De un amigo que ha venido al equipo, pero hay que destacar también la labor del cuerpo técnico, ¿no? Que nos ha hecho una mano muy importante en el mercado de verano, pues bueno, trayendo a gente, ¿no? Y mira, nosotros, por ejemplo, te voy a contar, a final de temporada, ¿no? Teníamos, pues bueno, el campo alquilado, el campo en el que solemos entrenar. Entonces organizamos unos partidillos, ¿no? Cuando una vez acaba la temporada, como seguimos en el alquiler del campo, organizamos partidillos. Entonces mucha gente, ¿no? Que conocían los entrenadores y demás, pues les decíamos de venir a los partidillos, que vean un poco el ambiente y demás, ¿no? Y la verdad es que mucha gente nos ha dicho que bueno, no nos conocían, ¿no? Pero que ya desde un primer momento vieron el buen ambiente que se respiraba en el equipo, que somos gente con ambición, ¿no? Más allá del buen ambiente, pues también somos gente con ambición y que enseguida, pues bueno, vieron que era un proyecto bonito y que les hacía ilusión unirse al equipo. La verdad es que es cierto que el que haya tan buen ambiente, ¿no? En el equipo, luego también la labor del cuerpo técnico, ¿no? Que también estaba ahí hablando con todos los fichajes para convencerles del proyecto que había, pues la verdad es que todo eso ha ayudado a que la gente acabe decidiéndose por Roxano. Y bueno, no puedo hablar por todos, pero yo creo que la gente está bastante contenta aquí. Además, si no me equivoco, Diego, habéis vuelto a casa, ¿no? Por Navidad, estáis ahí con el tío Paco, entrenáis en el Olivar y estáis muchos ex del Olivar, entonces estáis como en casa, ¿no? Porque jugáis los partidos allí también, Diego. Así es, todo en el Olivar, sí. Este año nos hemos mudado, entrenamos y jugamos en el Olivar. Así que eso ha sido como una vuelta a casa para nosotros. Ha sido bonito, sí. Yo digo, sí que me gustaría un poco porque evidentemente lo que todo empieza como un sueño del loco de Are con Raúl, ahora es una realidad.
¿qué tope tenéis? O sea, quiero decir, o directamente no lo pensáis y luego un poco si lo pensáis, al final sois gente sensata, yo a los que conozco pues más, tanto a Carlos como a ti como a Are, pues sois gente que fuera del fútbol tenéis 2 dedos de frente y cierta sensatez. No sé si os ponéis a hablar un poco de qué puede pasar si se asciende, si os reflejáis un poco en los bancos, un equipo que también ha podido ser o puede ser un espejo vuestro y que ahora ha desaparecido. No sé si eso lo estáis tratando o estáis gestionando o os estáis preparando para gestionarlo. Pues mira, es una muy buena pregunta, ¿no? La que me haces, porque es verdad que bueno, la temporada está yendo muy bien hasta ahora, entonces es verdad que la clasificación está ahí, ¿no? Pero mira, siendo totalmente sinceros, al final, como cualquier equipo recién ascendido, ¿no? Nosotros, el primer objetivo que nos marcamos en su momento fue conseguir la salvación, ¿no? Conseguir la salvación lo antes posible. Normalmente hacen falta pues unos 35, 38 puntos, ¿no? Entonces, aún no hemos conseguido ese primer objetivo, estamos más cerca, pero aún no hemos conseguido ese primer objetivo. Pero bueno, ese es el primer paso, ¿no? Entonces nosotros desde el principio de temporada nos decimos, ese es el primer objetivo y a partir de ahí, pues a ir viendo, a ir viendo. Sí que es verdad que somos gente exigente, gente con ambición, ¿no? Y bueno, pues vamos un poco partido a partido, ¿no? Afrontamos cada partido con la ambición y con la ilusión de ganar. Es cierto que ahora ves la clasificación, ¿no? Estamos ahí peleando por los puestos de arriba. Ojalá a final de temporada siga siendo así. La verdad es que es algo que nos hace ilusión a todos, ¿no? Es un reto muy bonito en un equipo de estas características, fundado por amigos, ¿no? Pues poder estar peleando ahí arriba en primera regional es algo que ilusiona, evidentemente. Pero bueno, nosotros, de momento, como nos dice el cuerpo técnico, ¿no? No vamos a volvernos locos con eso. Vamos a ir partido a partido, intentando hacer lo mejor posible. Y a ver, es cierto que hay calidad en la plantilla. Yo confío en que se puedan hacer cosas bonitas, pero es muy pronto. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo, ¿no? Y seguir yendo partido a partido y a tratar de sacar los máximos puntos posibles. Lo que pasa que, Diego, que viendo la clava clasificatoria, tú ves al Oliver que el año pasado, al ser un club convenido con el Club Deportivo Brea, no pudo ascender a la preferente. 32 puntos, vosotros 27 segundos. Y detrás, detrás la Cartuja, pero mirando el resto de equipos, pues Artur Pablo Iglesias, el Huracán, el Ajax de Juslibol, el Fleta, el Delicias que había descendido. A ver, aquí hay cocos. Y sí, vosotros siendo un recién ascendido, segundos y bueno, y con muy buenos guarismos. Sí, es cierto que de momento la temporada está yendo de maravilla. Seguramente no nos esperábamos ni nosotros mismos, ¿no? Al menos cuando acabamos el año pasado la temporada, se certificó el ascenso, seguramente no esperábamos haber empezado tan bien. Es verdad que cuando empezamos a ver la plantilla que se estaba formando, sí que teníamos la ilusión, ¿no?, de que se podían hacer cosas bonitas, pero es verdad que está yendo mejor incluso de lo esperado. Solo hemos perdido un partido, que fue allí en la Camisera, ¿no? Al final, que puede entrar dentro de lo esperado, si bien competimos, yo creo, hicimos un buen partido. Pero bueno, yo creo que también es fruto del trabajo, ¿no? El estar ahí, más allá de que, como he dicho, hay mucha calidad en la plantilla, porque de verdad lo pienso así. Yo creo que se está haciendo un grandísimo trabajo. Yo creo que el principal secreto es el grupo que tenemos, desde el primero al último de los jugadores, porque es verdad que este año ha habido más fichajes, ¿no?, de lo que veníamos estando acostumbrados, incluso algunos que igual no nos unían tantos lazos personales, ¿no?, como hasta ahora en temporadas anteriores, pero sin embargo yo creo que todos se han adaptado de maravilla, se han integrado perfectamente. Somos una piña, o sea, si vierais cómo celebramos después de cada victoria, yo creo que en pocos equipos he celebrado tan bien después de cada victoria. En Instagram sí, es público, o sea, y luego quiero destacar también, ¿no?, que como he dicho, desde el primer hasta el último de los jugadores, ¿no?, el buen ambiente, y luego el cuerpo técnico. Sin duda estamos muy agradecidos al cuerpo técnico, estamos muy contentos con ellos, ¿no? Desde Javi Benito, ¿no?, que es el primer entrenador, pasando por Carlos, Iñaki, Zubitin y Soria, todos, porque además yo creo que más allá de los conceptos futbolísticos, tácticos que nos transmiten, ¿no?, análisis de los rivales y demás, yo creo que lo más importante de ellos y algo que me gustaría destacar es que encuentran ese equilibrio, ¿no?, entre pedirnos exigencia, ¿no?, exigirnos con ese compromiso que igual en un equipo de amigos no puede pensarse que cuesta más, ¿no?, esa exigencia que comento, y por otro lado mantener el buen rollo entre todos, el buen ambiente y demás.
Entonces eso es súper importante también, ¿no? Que como digo, hay una gran comunión y somos un gran grupo, jugadores, cuerpo técnico, desde el primero al último. Pues te digo una cosa, Diego, salvando evidentemente las distancias, ¿no? Que mucha gente habla pues de pues la Masía y el concepto de la Masía, o el Villarreal, el concepto de Villarreal. Yo hace unos años estuve, igual algún año de los que estábamos en Olivar, estuve escuchando en la Universidad de San Jorge una ponencia de Gaizka Garitano, y que hablaba que a la hora de fichar los jugadores, pues cuando él estaba en el Eibar, pues que fichaba jugadores que pudieran soportar bien el frío, pudieran soportar bien la lluvia, y que luego además fueran capaces pues de correr rápido, hacer contras rápidas, no sé qué, no sé cuántas. Yo creo que si sois capaces de mantener vuestra esencia, que la esencia es la amistad, el grupo, la unión, y que todavía os quedan años pues para seguir jugando, podéis hacer cosas muy chulas. Y desde luego algo que quizá hace un par de años o incluso el año pasado era un equipo desconocido, pues ahora mismo pues es un equipo mucho más conocido, y desde aquí pues sí que hemos estrenado recientemente un poco este rincón del fútbol, y la verdad es que agradecidos, aparte de la relación personal que nos une hace muchos años contigo y con alguno más, pues agradecidos de que estéis aquí. Y desde luego que yo creo que son cosas bonitas, ¿no? Pues para gente que tenga ese tipo de ilusiones, o incluso pues para gente que quiera jugar sin, pues a lo mejor sin esa presión que puede tener en otros sitios. Entonces me parecéis un ejemplo brutal, Diego, la verdad, tremendo. La autogestión en el mundo del fútbol. Muchas gracias, la verdad, por estas palabras. Para mí también es un placer, ¿no? que nos deis este huequito aquí para darnos a conocer y contar nuestra historia. Pues luego, Barzo, un placer tener al Rosano aquí en la Grada FM. Da un abrazo y un saludo a todos los componentes de la plantilla, y suerte con el Atlético Escalerías, que es vuestro próximo rival. Un abrazo. Eso es. Después del puente, a por el Escalerías. Venga, a ver si sigue yendo bien la temporada. Nos emplazamos más adelante. A finales de temporada. Que con lo bien que pintan las celebraciones de las victorias, no me quiero ni imaginar, Francho, la celebración del ascenso, con lo cual igual nos apuntamos de extranjis ahí. La noche de los campeones siempre va a estar presente en el programa. Yo he de decir que con Diego, con Are, con Carlos he celebrado 2 ascensos. Entonces, igual así este es. año celebramos, no hay 2 sin 3. Te conocemos, Rafa, te conocemos, sí. Ojo que se apunta un bombardeo, cuidado con él. Bueno, muy un bien. abrazo. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, finalizamos nuestro rincón, Rafa. No, hoy vamos a abusar de ti porque hay que decirlo también, vamos a mandarle un besito y un abrazo muy fuerte a nuestro compañero y amigo Héctor Brau, que tuvo un problema, un accidente, y lo tenemos convaleciente. Ha sido recientemente, y bueno, poquito a poco lo volveréis a ver por aquí, pero que desde aquí le mandamos un abrazo muy grande al bueno de Héctor Brau. Vamos rápidamente con Segunda Federación, porque nos espera para mí, la que más ilusión me hace de tener hoy en el programa, que no se me enfade el resto de protagonistas, pero tenía muchas ganas de tener en el programa, y sabemos que ha salido ahora de entrenar, o sea que vamos ágiles, Rafa, con el tema de la Segunda Federación. Una jornada, ostras, muy mala. De muy poco bueno y mucho malo. Sí, muy mala. El Ebro empataba 1-1 con el Alavés B, digamos, en la semana pasada, ¿no? Pues dos de los 3 equipos menos goleados, se conseguía adelantar el Ebro con gol de User, Loede, y empataba de penalti Morcillo para poner el 1-1. Pues al final un resultado que seguro que sabe a poco, porque era importante sumar, ¿no? El Utebo caía 4-1 en el campo del Real Unión, pues al final una salida muy complicada, pero es verdad que el Utebo no nos tiene acostumbrados a este tipo de derrotas. También es cierto que cuando pierde, o sea, que fue al campo de la UDL 3-1, al campo del Real Unión 4-1, o sea, que quiere decir que cuando gana y cuando cuando ganan, pero cuando pierden, hostia.
Pierden, desde luego. También es verdad que es mejor perder un partido 4-0 que 4 partidos 1-0, pero bueno, el Utebo al final es el que está manteniéndose ahí en esa parte de arriba. El Zaragoza B, pues que el Deportivo Aragón, pues que sigue con los problemas que tiene. Sí que es cierto que vuelve otra vez esta semana pues a estar Lucas Terrera arriba. Es verdad que Lucas jugó el otro día con poca fortuna el pobre muchacho, pero esperemos que pueda tener más oportunidades. Pues Hugo Pinilla vuelve a estar arriba y vuelve a no jugar ni un minuto, pero bueno, por lo menos si se está sacrificando ahora el filial, y así lo decía Rubén Sellés, por meter a los jugadores dentro del primer equipo, y ahora el primer equipo parece que por lo menos ha cogido un poco de aire, pues bueno. Sí que es cierto pues que evidentemente pues sería importante, ¿no? que el Deportivo Aragón pues cogiera el aire de la categoría y fuera capaz de mantenerla, ¿no? Y el Egea era el que nos daba la gran alegría, imponiéndose a la Morevieta. Un Egea que creo que quitando al Utebo, ¿no? Que lo tenemos en la parte de arriba, es el que más regularidad está teniendo a nivel de victorias. El Ebro también está siendo muy regular, pero casi más empates que otra cosa. Pero el Egea la verdad es que está haciendo un temporadón brutal y consiguen con remontada, con remontada incluida. Sí, que correcto. Tiene más mérito. Se adelantaban 0-1 en el minuto 10 y en la segunda parte, en el 71 y en el 81, eran capaces de darle vuelta al partido y desde luego pues que son 3 puntos buenísimos contra un rival de entidad, otro como el Brea que hablábamos antes, pero aquí de segunda división a segunda federación, así que un resultado estupendo, el único a lo mejor positivo que tenemos de este grupo. De todas formas, fíjate los resultados. Empate en la zona baja, Butilvera con Baskonia, el Beasaín que le rascaba un punto al Alfano en su propia cancha, el Tudelano que conseguía vencer en el descuento al Naxara, en el descuento, y luego pues la UDL, que parece que nuestro amigo Unai pues ha conseguido dar un golpe encima de la mesa y pasar pues eso por un 4-0 contra el Guernica, y el Sestao River, que ahora mismo está comandando la clasificatoria junto con el Utebo, pues empatado a 1 con el Logroñés. La próxima semana tenemos ese partido entre el Utebo y el Sestao River que determinará quién va a ser el líder de la tabla clasificatoria. Si no me falla la memoria, el Deportivo Aragón recibe a la UDL. El Ebro visita las... Dime. A las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés, correcto. Exacto. UDL, SDL. Y la Sociedad Deportiva Egea. Y que el Egea visita la Salera en el campo en Náxara. Sí, correcto. Bueno, pues unos resultados. Sí, pues bueno, vamos a ver. Ya adelanto a todos nuestros televidentes oyentes que no narro fútbol esta semana. Me han comunicado hoy, ¿vale? Tengo otros quehaceres, otros deportes que narrar. Los menesteres. Me jode. Jornada muy complicada, Francho. Jornada muy complicada. La siguiente. Tremendamente complicada. Duro, UDL y SDL también. Y jornada muy complicada. Y luego el Náxara de mi buen amigo Arturo, que ahí en la Salera es un campo muy complicado. Sí. Tiene una complicación el entorno, el ambiente. No va a ser nada sencillo para los egeanos. La Sara se hace muy duro en su campo, en la Salera. Y en el grupo tercero de la segunda federación, a Servidor le tocó ponerle voz a la Unión Deportiva de Albastro frente al Barça Athletic. Y bueno, aquí no me tengo por qué morder la lengua, aunque creo que en la retransmisión tampoco me la mordí mucho. Me parece vergonzoso el arbitraje que recibió el Balbastro. Vergonzoso. O sea, se puede decir más alto. Más claro, no. Lo de John Andrade, fíjate si me acuerdo del nombre del pájaro este, es de nota. O sea, el Barça Athletic no necesita ningún regalo. No necesita ningún regalo. Pero el Balbastro, que las tuvo de todos los colores, de hecho, para mí el mejor jugador del Barça Athletic fue el portero, fue Cochet, el peruano norteamericano. El resto, un gol
que bueno, que en una jugada aislada que parte de una falta que recibe Oscar Caro y luego penalti que le regalan en el 89 cuando estaba ya Barbastro a la heroica subido en los palos de la portería de Cochel. Este señor le da un penalti que el jugador del Barcelona yo creo que ni se lo creía cuando le pitaron el penalti. Pero bueno, con eso, con ese 0-2, pues que yo me imagino que Dani Martínez, pues hombre, muy contento no estaría, la verdad. Pero bueno, la Unión Deportiva Barbastro, que ahora con ese resultado, pues se complica un poco la cosa, ¿no? En la tabla clasificatoria. Sí, lleva unas semanas ahora que no le están saliendo las cosas como debería. De hecho, si pusiéramos la clasificación de las 5 últimas jornadas, el Barbastro sería último con 2 puntos y evidentemente cuando sumas 2 de 15, pues el bagaje es muy negativo, es muy pesante, ¿no? Es verdad que empezaron bien, es verdad que estaban haciendo lo mejor en casa que fuera de casa y es verdad pues que ahora pues entre el Tarrasa la semana anterior, esta semana el Barça B, pues al final si empatas, sacas algún empate fuera, que llevan 2 semanas seguidas empatando fuera, pero luego en casa no eres capaz de sumar de 3, pues con estas clasificaciones de 3 puntos, pues evidentemente pues te penalizan. Si ves la diferencia, que a mí ya sabes que me gusta mucho mirarlo, ¿no? La diferencia de goles a favor, de goles en contra, realmente el Barbastro está en el punto de la clasificación que le toca. Él tiene por debajo a los que tienen peor diferencia de goles y por arriba a los que tienen mejor diferencia de goles, ¿no? Entonces, bueno, Barbastro y Dani Martínez se mueven bien en estas aguas. Sí que es cierto que yo creo que este gráfico es significativo, ¿no? de cómo han estado moviéndose en la clasificación. Sí que es cierto que yo creo que este grupo a nivel de mantenerte es más complicado que el grupo 2. Sí que es verdad que a lo mejor luego el grupo 2 es capaz de en los ascensos competir, pero creo que es relativamente más sencillo, al menos de primeras, mantener la categoría en este grupo, o sea, en el otro grupo que en este. Pero bueno, vamos a confiar, vamos a que cojan el aire, que cojan el pulso y a ver cómo se les da y si son capaces pues de sacar los partidos adelante y de salvar la categoría, porque evidentemente es importante. Semana que viene pues visitan al campo el Castellón B, el filial del Castellón. Vamos a ver si son capaces un poco de resarcirse, ¿no? de esto y sumar, y si pueden sumar de 3, pues evidentemente mucho mejor, porque aquí también está la clasificación muy preta, muy preta. Y ganas un día y sales y ganas y pierdes uno y te metes para abajo, con lo cual pues hay que estar serenos, tranquilos y pensar que esto es largo y seguir trabajando. Bueno, pues resumen de la segunda federación hecho. En primera federación, muy rápidamente, tenemos que decir que los nuestros pues no nos dieron ninguna alegría. El Teruel, que caía ampliamente derrotado frente al Atlético madrileño, vamos, al Atleti B de toda la vida, practicando muy buen fútbol en una primera parte donde le plantaron cara al conjunto dirigido por el niño Torres. Y la Sociedad Deportiva Tarazona, pues que también lo pasó algo mal. Sí, pues es que fíjate, el Tarazona pues perdía 2-1, recortaba distancias Alberto Vaquero y no fue suficiente. Y al final, pues esta categoría, si nos echamos la vista atrás hace 2 o 3 semanas, pues teníamos al Teruel segundo y teníamos al Tarazona sexto, y ahora pues el Teruel va sexto y el Tarazona va 15º. Yo creo que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Estas semanas atrás, cuando las cosas iban bien, que al final hay que ser muy conscientes y muy realistas, que hay que saber un poco disfrutar de lo que se tiene, ¿no? De cuando se tiene, y sobre todo cuando si eres consciente de que lo que tienes a lo mejor no es lo que te corresponde, al menos de primeras. Es que fíjate, el Murcia, lo hablamos por ejemplo el año pasado, Francho, si te acuerdas, con equipos como el Orense o equipos de este tipo. El Murcia, si no me equivoco, hace cosa de un mes o mes y medio, no sé si fue el Teruel o el Tarazona, jugar ahí, iban últimos, y el Murcia se acaba de meter ahora con 20 puntos en playoff y seguramente es uno de los candidatos más firmes a ascender, o al menos a jugar playoff o a pelear por la liga, ¿no? Entonces, pues es que son auténticos equipazos. Yo sigo confiando en que las cosas
están haciendo bien, tanto en Teruel como en Tarazona, y bueno, semana a semana, pues a seguir sumando. Claro, al final dices, joder, es que el Tarazona va 15º, ya, pero es que con 3 puntos más iría quinto. Estamos hablando de cómo está de apretada la clasificación, pues es que fíjate, es que es de risa. Es que entre el quinto y el 15º hay 2 puntos. Entonces, pues al final, ¿qué te queda? Pues trabajar y estar tranquilo y quizá no mirar la clasificación porque en este caso un punto arriba, un punto abajo, pues te marca 4 o 5 posiciones. Es verdad que es que si sigue así al final, pues hay que tener uno más mejor que uno menos. Pero que ahora a día de hoy yo creo que hay que estar más tranquilo y hablar un poco más de sensaciones que de puntos. Desde luego, eso dice el técnico del Club Deportivo Teruel, que le oía yo que hay que saber gestionar estas situaciones, saber gestionar la no euforia, decía el hombre. Y tenía toda la razón, ¿eh? Ahora tiene que gestionar esto, tiene que saber gestionar, volver a recuperar la ilusión. ¿Contra quién juegan los nuestros la semana que viene? Pues vamos a mirarlo rápidamente y así ya con esto nos despedimos. Tenemos al Tarazona que juega con el Europa en casa y el Teruel pues juega con el Villarreal B en el campo del Villarreal. Por 2 rivales complicados, porque al final el Europa, es verdad que fuera de casa pues seguramente no será un equipo tan potente como lo es en casa, porque por el tema del campo es condicionante. De hecho va segundo y en la clasificación fuera de casa es noveno, y el filial del Villarreal pues al final siempre son equipos que te imprimen mucho ritmo y que tienen mucho nivel. Entonces pues bueno, son 2 partidos complicados, pero ¿cuál no es complicado, Francho? Quiero decir, Todos, es que no... todos, no hay más. No hay más. En esta categoría no es así. Bueno, Rafa, un placer como siempre, amigo. Igualmente, un abrazo. Cerramos el programa con la estrella, para mí la estrella invitada, que teníamos muchas manicas de tener aquí, aparte de a Luis Aranda, que Luis Aranda nos va a hacer de partener, de presentador y de nuestra protagonista. ¿Cómo ha ido el fútbol femenino esta semana, Luis? ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues no hubo competición en segunda ref ni en tercera ref, pero sí que hubo, bueno, un par de partidos adelantados que si queréis lo comentamos rápido Venga, y muy ya pasamos con rápidamente. nuestra invitada. Cosmos 0-2 Egea, Zaragoza Femenino 3 Estadio en Casablanca y Unión 1-3 Delicias. También hubo otro partido adelantado que fue el Real Zaragoza Ebro con victoria por 0-2 del Club Deportivo Ebro, que se pone el líder de esta tercera ref aragonesa. ¿Sorpresa o no, Luis? Bueno, a ver, es uno de los equipos que está allá arriba, que es por algo, tiene muy buenas futbolistas, está bien trabajado y bueno, pues el Real Zaragoza no tuvo su día. Así que bueno, pues 3 puntos que se van para el Carmen y bueno, un Club Deportivo Ebro que después de 10 jornadas está líder. Pues si te parece, le vamos a preguntar a una jugadora que conoce muy bien esa categoría por la cantidad de tiempo que ha tenido que estar la pobre moza allí, no pudiéndola disfrutar en segunda federación, como nos habría gustado a muchos, ¿no? Que es Andrea Stabú. Muy buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Se te oye de cine. Sí, perfecto. Sí. Bueno, lo primero, un placer tenerte aquí con nosotros en la Grada FM. Sabes que llevábamos mucho tiempo pues, reclamándote para el primer equipo, pero por fin ha llegado tu oportunidad y por fin te tenemos ya disfrutándote en el primer equipo. ¿Qué supone para ti ese salto? Bueno, a ver, una sorpresa. O sea, al final es algo que se me proponen en verano, que yo no esperaba ni concebía, y al final ya soy de las mayores, y en el momento que se me presenta pues de cara a mayo, junio y eso, pues al final mi cabeza hacía, bueno, otro papel. Al final cuando estaba en el filial, sí que al final por edad, por papel y todo que tenía, sí que era un poco más, pues, la voz cantante, era lo que tenía que hacer. Pero en el momento que se me presenta eso, en mi cabeza era disfrutar de la experiencia. Si es un año, yo llego, me siento en una esquinita y a trabajar. Y nada, pues de momento pinta muy bien. Luis.
Sí, Francho, que yo no escucho bien a Andrea, por eso no. Ah, vale, vale. Vale, nada, pero bueno, simplemente, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, yo una de las consultas o de las preguntas que quería hacerte es, bueno, después de todos estos años vividos en tercera ref, ¿qué diferencia atisbas sobre la segunda ref, sobre lo que estás viviendo ahora? ¿Cuál es la diferencia de estas dos competiciones? ¿Qué es lo que tú o todo el grupo estáis viendo? Al final yo creo que el ritmo, o sea, no te da para pensar tanto. Sí que es verdad que era algo que ya un poquito notábamos cuando hacíamos en pretemporada primer equipo contra filial. Hubo años 7-0 tranquilamente, era equipo pretemporada y no porque el filial al final lo hiciéramos mal. Pero al final creo que es el tema del ritmo con balón. Pero a ti se te ve muy cómoda ahora en segunda federación. Es que parece que llevas jugando toda la vida en segunda federación. No, a ver, al final sobre todo lo que creo que un poquito se nos tiene que resaltar este año es el tema de la competitividad que tenemos, o sea, a nivel de competir. Y es verdad que yo creo que si me tengo que resaltar algo de mí misma sería el tema de trabajo y correr. Entonces luego ya lo que me pueda salir o no con balón, pues depende de muchas cosas, pero sí que es verdad que a modo de correr y lo que es ese trabajo, pues no me ha faltado. Luis. Sí, bueno, otra de las cuestiones principales, estos 2 últimos años en tercera ref, pues el Zaragoza femenino, pues hombre, le costaba sufrir, como a todos los equipos aragoneses. Sin embargo, este año, pues con la base de ese tercera ref, están consiguiendo unos números estupendos. Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que ha cambiado? Si es que ha cambiado algo, claro. Sí, o sea, al final creo que es el trabajo. O sea, y no digo ni mucho menos que antes no se trabajara, ¿eh? Pero sí que es verdad que el objetivo que se planteó, siendo realistas, es el que ya prácticamente, no matemáticamente al 100%, pero es el que se ha conseguido, que es el de la permanencia, pues por las condiciones que había, presupuesto que había. Al final no sé si hemos subido 5 o 6, aparte del cuerpo técnico, 5 o 6 jugadoras que no solo subíamos, sino que debutábamos en esta categoría, que al final es que la primera jornada, no sé si en segunda ref, de 11 estábamos debutando 7 en la categoría. Entonces yo creo que somos mejor como niñas, iba a decir, pero gente que al final se nos ha inculcado tanto el trabajo, que al final, pues sí, es que somos todo el bloque ese. Se nota mucho la mano del míster, eso está claro. Todos sabemos, pues bueno, que es un míster intenso. Lo hemos podido disfrutar tanto en tercera como ahora en segunda federación. Pero sí que en todas las entrevistas que habéis dado con posterioridad a vuestra primera posición en la tabla clasificatoria, decía, creo que nos hemos ganado el derecho a soñar. Yo hace 2 jornadas me tocó narraros bueno, jugabais contra el Samper y yo, la verdad es que vi un equipo muy trabajado, muy bien hecho, que cuando tocaba sufrir, sufría, que cuando tocaba correr sin balón, corría sin balón. A ti te vi como siempre muy participativa. De hecho, pues bueno, el primer gol nace de un balón que tú desplazas al costado para que lo reventara tu compañera. Todo eso se ve como un trabajo previo que ya viene de tercera y que ahora está disfrutando el equipo en segunda federación. Sí, o sea, al final el cuerpo técnico, es verdad que se ha sumado más gente, porque al final antes eran Carlos y Alberto mano a mano, pero es verdad que la idea es esa, y el principal, yo qué sé, motor que lleva Carlos y Alberto siempre es el tema del trabajo. Entonces sí que es verdad que trabajan mucho, pues que si vídeos, que si rivales, que si tal, al final son gente que sabe mucho de lo que es el fútbol femenino, se ha tenido un poquito que estudiar más, porque al final son ya otros equipos que no venían conociendo, pero sí que es verdad que al final es que lo que se trabaja esa semana lo aplicamos. Creo también el que el grupo, claro, lo que te decía, más de la mitad del equipo es que casi subimos con ellos,
pero que se hayan ganado esa confianza y que el grupo crea en ello, al final te hace estar donde estás. O sea, si tú al final te está diciendo el entrenador que este sistema ya hace esto porque este hace esto, si tú no confías es que no lo vas a hacer. Vas a decir, este se está equivocando, mejor voy a hacer lo otro. Es que no, es que lo que se dice o lo que se nos pide al final se aplica. Entonces al final es que nos está saliendo. A ver, Luis. A Luis le llegan tus palabras tarde, Andrea. No, no la escucho nada, Francho, ni tarde ni pronto, no escucho nada. Es un poco Las difícil, cosas pero del bueno, directo, amigos. las ¿qué vamos a cosas del hacer? directo, está claro. Nada, yo aprovechar esta ventana para darle la enhorabuena a todo el grupo, a todo el club, evidentemente al cuerpo técnico, a todas las jugadoras, porque bueno, pues es una categoría bastante competida, bastante igualada. Ya se vio el año pasado el nivel que tenía Español, el nivel que tenía Levante Las Planas, y bueno, pues a día de hoy el Zaragoza femenino es el que está líder, así que evidentemente algo bien están haciendo. Ojalá puedan durar unas cuantas jornadas más, por no decir muchas más, y consigan algo que inicialmente igual no estaba pensado, pero que día a día se ganan en el campo y que lo están demostrando cada día, que sigan para adelante. Sí, o sea, ojalá, pues eso, sigamos mucho más, no solo por el Zaragoza, yo como aragonesa que me toca y soy, al final es que creo que es algo muy bueno para la comunidad en general. Lo dije en la última entrevista, que ojalá ya lo que se nos viene como sueño, pero ya solo el que acabemos un año bien o tranquilas, al final eso motiva a muchas niñas, gente que a lo mejor se piensa en no seguir o seguir aquí, pues acaba apostando por ello, llama la atención en coles, entonces al final es que creo que es algo que alimenta todo positivo. Andrea, eso que comentas es muy importante porque nosotros ya sabes que reivindicamos la figura de la jugadora aragonesa. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino ha apostado firmemente por la jugadora aragonesa. De hecho, es el equipo con más aragonesas de la segunda red. Y yo sí que te quiero lanzar la última. Tenemos, Andrea, hasta aún para muchos años y ojalá con el primer equipo del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. A ver, ojalá. Al final pesa a todos. O sea, yo a veces lo pienso y digo, ojalá tener ahora mismo 4 o 5 años menos. Si las circunstancias se han dado ahora, pues sí, hasta que el cuerpo aguante. A ver, físicamente al final lo notas, no solo por la edad, que tampoco... pero si no, al final yo ahora mismo llego, ponte a hacer todo, mañana trabajo 8 horas, llega, el fin de viaja, y al final es un ritmo que, yo qué sé, cuando estás estudiando te puedes gestionar mejor, venga, no voy las 2 primeras horas, o estudio... Es otro ritmo completamente diferente, que lo estoy viviendo ahora como si tuviera 10 años, pero bueno, verá, de momento las lesiones también me han respetado más o menos, así que sí, ojalá. Pues ojalá, Andrea, te podamos disfrutar muchísimos años vistiendo la elástica del Zaragoza Club de Fútbol Femenino en segunda o en primera federación, quién sabe, si conseguimos el ascenso y que vuestra suerte sea la nuestra, la del fútbol femenino aragonés. Un placer tenerte aquí en la Grada FM. Nada, muchas gracias a vosotros siempre por la visibilidad y todo para estas cosas que al final ayudan. Para eso estamos, Andrea. Un abrazo, un besico. Muchas gracias. Qué lástima, Luis, que no la hayamos podido disfrutar mucho antes, con el primer equipo. Yo es que para mí es un misterio sin resolver, la verdad. Lo dije en la narración, me da igual que me peguen palos, pero es que no entiendo. Yo no entiendo cómo se ha gestionado, ¿no? El papel de... Y al final tiene que ser Carlos quien la haya subido al primer equipo. Sí, una verdadera lástima. Desde luego sí que es cierto que el conocimiento que tiene Carlos sobre Andrea, pues evidentemente le ha favorecido, pero es una futbolista que los que igual no la conocen tanto, ya se le ve cosas, ya no solamente por sus cifras goleadoras, sino por su trabajo, por su esfuerzo. Es increíble la forma en la que presiona durante 90 minutos, se deja la piel, se lo deja todo. Y bueno, yo creo que es una futbolista que es muy propicia para la categoría.
¿Contra quién juegan el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Sociedad Sí, Deportiva Huesca? pues la Sociedad Deportiva Huesca se mide al Rayo Vallecano y por su parte el Zaragoza femenino visitará Elche. Salidas duras, Luis. Para mí Elche es complicado, ya el otro día tuvo una victoria muy buena Elche, creo recordar que fue contra el Español, contra el Levante. Y bueno, pues es un equipo que está bien armado y en sus instalaciones, pues bueno, no es fácil. Pero de campos más complicados ha sacado el Zaragoza femenino 3 puntos, así que no nos sorprendería nada. Y Hay que por su confiar. parte, sí, y por su parte la Sociedad Deportiva Huesca pues tiene un partido crucial ante un Rayo Vallecano que está en descenso, que no funciona el equipo. Entonces vamos a ver si pueden sacar 3 puntos las de Verónica Rodríguez que les permitan respirar en este último tramo del 2025. Sí, porque estamos hablando que es prácticamente un rival directo. Si le ganas, lo condenas, y si te ganan, te condenan a ti. Completamente. El que sume de 3 está casi abocado a sufrir lo que queda de temporada. Ojalá En, se puedan llevar 3 puntos. en vuestra categoría, la que nos gusta a nosotros, esa tercera federación. Sí, como te comento, el resto de partidos son el Ebro Gancho, Valdecierrones Level Teruel y el Peñaferranca con el Real Zaragoza. Pues El resto son las jornadas que hemos comentado. tendremos fútbol en este puente. Preferente, ¿cómo va la cosa? Pues en preferente ¿Sigue la la vida Pi, sigue sigue, la Pi líder o no? la vida sigue igual, la vida sigue igual. Sí, el API con 33 puntos, segundo clasificado Ranías con 27 y tercero Valdefierro con 25, empatado con San Gregorio con la misma puntuación. Pues como la vida sigue igual, te vamos a dejar descansar, Luis. Placer, como siempre, tenerte aquí Gracias, en la Nacho. Grada FM, la Un voz de saludo. del fútbol femenino. Bueno, pues hora y 38 con la gran Andrea Estaún. Hemos finalizado nuestro programa. Un placer tener a jugadoras aragonesas y más de ese nivel aquí en la Grada FM. No me queda más que daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora 38 de programa. El miércoles volvemos con 40 por 20, con el programa única y exclusivamente específico para el futsal aragonés, y que os pedimos pues que colaboréis con nosotros, que aparte pues de seguirnos, pues que le deis cariño al canal, que os suscribáis, que es gratuito, porque es muy necesario para nuestro programa, para lo que hacemos semana a semana y para que la voz del fútbol aragonés y del futsal aragonés siga presente semana a semana en las ondas. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM, y para los que os gusta el futsal, el miércoles a las 10 menos cuarto de la noche. Sed buenos. Adiós.